Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de la Palabra de Dios. Me siento muy contenta porque el día de ayer terminamos de leer el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a leer el Evangelio de Marcos y así durante los próximos 16 días para que te conectes a los videos, para poder conocer más acerca de la vida y de la historia de Jesucristo y también para obtener otros detalles de lo que ya leímos y también para poder seguirnos aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces, ya sabes, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, y en lo que vamos, si no tienes tu Biblia, ponle pausa a este video, ve por ella, te tráete una libretita y una pluma para que vayas anotando. Bueno, Marcos es el autor del segundo Evangelio, era nativo de Jerusalén y su madre se llamaba María. A Juan Marcos no se le nombra en los Evangelios, pero aparece en Hechos, cuando su tío Bernabé acompaña a Pablo en el primer viaje misionero y llegó hasta Pergue. Desde donde regresó por razones no especificadas, fue rechazado por Pablo, fue con Bernabé a Chipre. Sin embargo, durante los últimos años de Pablo, Marcos estuvo a su lado y fue llamado por el apóstol poco antes de su ejecución de Pablo. Pedro llamaba a Marcos mi hijo. Desde los primeros tiempos de la iglesia se ha considerado que el Evangelio de Marcos refleja la perspectiva que Pedro tenía sobre Cristo. Aunque es el más breve de los evangelios, la narrativa de Marcos a menudo es más viva y detallada que los relatos paralelos de Mateo y Lucas. Está escrito principalmente para el mundo romano. Este evangelio presenta a Cristo como el siervo del Señor, que fue enviado a realizar una determinada obra para Dios. Por lo tanto, es un libro de hechos más que de palabras. No contiene largos discursos y solo unas pocas parábolas. La palabra griega eutus, que a menudo se traduce y luego, ocurre más de 40 veces en el texto griego de Marcos. Como el siervo del Señor, Cristo cumple profecías mesiánicas. En vista de que se lo presenta como un siervo, no hay necesidad de genealogías. Hay una cantidad fuera de lo común de pasajes que muestran los sentimientos de nuestro Señor, aunque en Marcos a Cristo se lo presenta en su carácter de siervo. El marcado énfasis en sus milagros subraya el poder, como el del Hijo de Dios. Bueno, este es un poquito del contexto de Marcos que podemos encontrar en la Biblia Scofield. Esta es una Biblia de estudio que yo tengo. Y bueno, al inicio de cada uno de los evangelios o de los libros nos da una pequeña descripción. Y también, bueno, con una Biblia de estudio nosotros podemos también ver referencias, pasajes que se conectan, notas, etcétera. Varias cosas que nos ayudan a comprender un poquito la palabra desde su origen. Entonces, vamos a leer este evangelio que, como ya lo vimos, es cortito, pero sin duda va a ser de gran bendición a nuestra vida. Y vamos a comenzar orando para que el Señor sea el que nos guíe. Padre, en esta noche te quiero dar muchas gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido aprender a través de tu palabra muchas cosas porque hemos podido aplicar otras. Te quiero pedir que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en este momento. Quiero pedir de tu sabiduría, de tu inteligencia, para que podamos, Señor, aplicar tu palabra, para que podamos estar en comunión contigo y también para que podamos hacer cambios en nuestra vida necesarios y poder ser más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Te lo quiero pedir, Señor, y también te lo quiero agradecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a leer Marcos 1:1. Y así nos vamos, ¿sale? Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito, o sea, este es el inicio de las buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio, significa buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, este es el inicio de las buenas noticias de Jesucristo, Hijo de Dios. Dice el 2, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí nos está hablando del ministerio de Juan el Bautista. Como lo vimos en los primeros capítulos de Mateo, él era el que iba a preparar el camino para que el Señor viniera. Era esa voz que iba a clamar en el desierto. Y después el versículo 4 nos dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba del bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él
toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, lo primero que debe de haber en nosotros es un arrepentimiento de nuestros pecados con una confesión pública de ellos. Eso es lo que nos está mostrando este pasaje, que nosotros debemos de decir nuestros pecados a Dios para que Él sea el que nos perdone, teniendo un arrepentimiento sincero. O sea, el arrepentimiento es cuando vamos por un camino de maldad y damos un giro, no queremos ir ya por ese camino, nos arrepentimos de ir por ese camino, damos un giro de 180 grados y volvemos hacia Dios. Entonces, eso es lo que necesitamos, arrepentirnos de nuestros pecados. Y el versículo 6 dice, y Juan estaba vestido, aquí nos da las características de Juan, de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, o sea, Jesucristo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado en agua, aquí está la clave, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces nosotros al recibir a Cristo en nuestro corazón, al arrepentirnos de nuestros pecados, el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida. Y después, por eso Juan aclara esto, que él estaba bautizando con agua y las personas iban a bautizarse y confesaban públicamente sus pecados, Dios los perdonaba y ya después eran bautizados, ¿no? Después vamos a ver qué significa el bautismo, pero aquí entendemos que número 1 tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, confesar públicamente esos pecados y entonces cuando recibimos a Cristo es ahí cuando Él nos bautizará con el Espíritu Santo. Por eso decimos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y después el versículo 9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una gran voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí el Espíritu Santo lo que está haciendo es identificar a Cristo como el Mesías, como el que iba a venir a salvarnos, porque viene el Espíritu como paloma y desciende sobre él, y después la voz del cielo reafirma esto, tú eres mi Hijo amado, está hablando Dios, en ti tengo complacencia. Y después de esto, después de que Juan empieza a predicar que Jesús es bautizado, ahora sí viene otro paso antes de que Jesús iniciara su ministerio. Versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, o sea, lo llevó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. O sea, alguien que es tentado es alguien que es sometido a prueba. Eso es alguien que es tentado. Entonces Jesús estaba siendo probado, sometido a una prueba por Satanás. Gracias a Dios que él tuvo victoria y cuando tuvo victoria, los ángeles vinieron y lo servían. Esto lo podemos ver más a detalle en Mateo 4 del 1 al 11, que ya leímos, que puedes ir allá, y puedes ver sobre qué tentaciones Jesús tuvo esa victoria. Pero después de que Jesús fue tentado y pasó con 10 ese examen o esa prueba, bueno, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí Jesús ya empieza a cumplir su ministerio, lo empieza a cumplir en Galilea. ¿Y cómo empieza su mensaje? ¿Cómo empieza su predicación? Bueno, dice el 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. O sea, Él se había acercado a ellos. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, creamos en las buenas noticias, creamos en Cristo, en que Él es el Mesías que vino a salvarnos, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio. Esas son las dos cosas que necesitamos. Por eso en capítulos pasados, en prácticamente muchos capítulos de Mateo, estuvimos viendo sobre el arrepentimiento y la fe, porque son dos cosas que necesitamos para ser salvos. Arrepentirnos de todos nuestros pecados y tener fe en que Jesucristo murió por ellos como el Mesías
Mesías. Dice después el 19. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego las redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí podemos ver cómo Jesús inicia su ministerio llamando a sus discípulos, llamando a aquellas personas que iban a aprender de él, que iban a creer en él, que iban a estar prácticamente estos 3 años de ministerio pues a su lado, ¿verdad? Y aprendiendo de él sobre todo. Que entonces vemos cómo ellos atienden a ese llamado que les hace el Señor. Y después el 21 dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, o sea, el sábado. El sábado él entraba en la sinagoga a enseñar y se admiraban de su doctrina, o sea, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí alguien que estaba inmundo, que estaba endemoniado, reconoció que él era el Hijo de Dios, que él era Jesús Nazareno, que los podía destruir. Y después Jesús le dijo, en el 25, pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Aquí podemos ver cómo nuestro maestro está en una situación difícil, en la que él entra a una sinagoga, en donde empieza a enseñar, a hablarles de la palabra de Dios, y alguien de repente se pone a decir estas cosas, y Jesús con toda la autoridad y con todo el poder reprende al demonio y lo echa de aquella persona. Y después dice, y todos se asombraron de tal manera que se discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? O sea, ¿qué nueva enseñanza? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. O sea, las personas estaban muy impactadas porque en ese momento el Señor hizo que un demonio saliera y que ese demonio habitaba en una persona y lo hizo con autoridad, entonces las personas estaban muy sorprendidas, ¿no? Yo nunca he visto a una persona endemoniada, pero sin duda ha de ser muy impactante, ¿no? Su estado físico, cómo puede él, pues, vivir, ¿no? O sea, con algo adentro de él, ¿no? Algo inmundo, algo maligno. Y pues, sin duda, esta persona fue librada por el Señor. Y el 28 dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús empieza a hacer milagros y empieza a echar fuera demonios y luego a sanar a personas, etc. Y su fama se corrió y se difundió, pues porque en ese tiempo no había personas que hicieran eso y aparte era una señal de que él era el Mesías. Y lo vimos en todo el libro de Mateo, ¿no? Todos los milagros que él hizo. El 29 dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, o sea, los 4 que había llamado, ¿verdad? Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Simón es Pedro, él así se llamaba al principio, Simón, y después Jesús le cambia el nombre a Pedro. Y entonces la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella, o sea, le dijeron, Señor, pues está acostada con fiebre. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Qué bonita actitud de la suegra de Pedro, ¿verdad? Así deberíamos de ser todos cuando el Señor nos sana. Y no solo pues nos sana físicamente o de una fiebre, nos sana espiritualmente pues sí, de nuestro estado más enfermo que es el pecado. Y pues por eso nosotros también debemos de servir a Dios cuando somos sanados por Él. Siempre con una actitud de gratitud, con una actitud de humildad, de servicio, ¿verdad?
podemos aprender esto de la suegra de Pedro. Y después dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, aun siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Aquí podemos aprender algo muy bonito de Jesús y podemos también aplicarlo a nuestra vida. Porque después de una labor, podemos aplicarlo así, ¿no? Después de una labor espiritual muy demandante, no sé, cuando servimos en la iglesia, cuando aconsejamos, cuando llevamos la palabra, cuando compartimos, podemos tomar esa actitud de Jesús, ¿no? Acudir al Padre en oración, que es lo primero que podemos hacer. ¿Por qué? Porque viene hablando de que Jesús enseña, echa fuera un demonio, llega a casa de Pedro, sana a su suegra y se difunde su fama. Entonces llega mucha gente, mucha gente. Y no llegó desde la tarde, o sea, empezaron a llegar en la noche y le trajeron todos los que tenían enfermedades, o sea, muchas personas. Y el Señor los sanó, se preocupó por ellos, echó fuera a los demonios. Y después de todo ese cansancio, después de todo ese arduo trabajo, porque recordemos que Él tiene un carácter hipostático, que es 100% Dios y 100% hombre. Sin duda Él estaba cansado, sin duda Él estaba con sueño, pero Él se esforzó y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, o sea, ahorita lo podemos identificar como la madrugada, ¿no? 4 de la mañana, 5 de la mañana, por ejemplo, ya empieza a salir el sol, pero dice que era muy oscuro en la mañana. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, o sea, él tenía su tiempo con el Señor, tenía su tiempo de oración en un lugar apartado, solamente Dios y él. Y después le buscó Simón y los que con él estaban, o sea, sus discípulos. Y hallándole le dijeron, todos te buscan, ¿no? Ya había trabajado toda la noche, se había levantado muy de mañana, había orado y ya en la mañanita cuando lo encontraron, te buscan, Señor, ¿no? Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. O sea, Jesús inició su ministerio con todo, ¿no? Vamos a predicar, vamos a sanar, sin prácticamente, o sea, sin un descanso completo o reparador, ¿no? Porque era desde la noche hasta se levantaba de madrugada y luego vamos a los lugares vecinos y así seguir esa rutina. Pero pues eso lo hacía por amor a su pueblo, por amor a los enfermos. ¿Cuántas cosas no hacía nuestro maestro por ese amor que tenía, no? Y después el 40 dice, versículo 40, vino a él un leproso, rogándole e hincando la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero él comenzó a publicarlo mucho. Yo creo que alguien que padece una enfermedad terminal y es sanado, no puede ocultar lo que Dios hace en su vida, ¿no? O sea, vemos aquí esta actitud de divulgar el hecho, ¿no? Y de decir, pues, me sanó, Él me sanó de una enfermedad mortal. Y después dice, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Aquí ya podemos ver, tal vez Mateo no nos mostraba mucho el ministerio tan arduo que hacía Jesús, ¿no? Mateo nos muestra más aplicación, más parábolas, más historias, más cosas que Jesús decía, enseñanzas. Pero aquí estamos viéndolo, esas enseñanzas, ese amor, esa misericordia en acción.
Entonces por eso vemos que Jesús entra, sale, ora, sana, predica, va a las sinagogas, enseña y pues su fama se difundió porque él, aunque no quería que su fama se difundiera, por eso le dice, ve, preséntate al sacerdote, le encargó rigurosamente que no lo divulgara, pero pues se difundió, se divulgó y entonces ahora venían para ser sanados por él. Y en este capítulo sin duda podemos aprender muchísimas cosas, así termina el 45 y podemos aprender también de nuestro maestro, que a veces aunque estemos cansados, aunque ya digamos, no, es que ya no quiero seguir compartiendo, ya no quiero seguir enseñando la palabra, pues que nos esforcemos como él, que tomemos este ejemplo de ir a las personas, llevarles el mensaje, las buenas nuevas de salvación, para que ellos también puedan conocer a Jesús y ser salvos. Y pues aquí podemos ver cómo el Señor cumple lo que promete, cumple lo que Él nos dice. Ya vimos que Él estará con nosotros siempre si nosotros hacemos su voluntad y sobre todo que Él nos sana, nos limpia de todo pecado si nosotros nos arrepentimos y también nos pide que vayamos y lo compartamos. Entonces hay que obedecer a nuestro maestro y seguir su ejemplo de ir a las personas a predicar y su ejemplo en la oración. ¿Te gustaría seguir también el ejemplo de Jesús? Espero que sí. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo.